Muy amados hermanos, amigos, sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que me acompañen, por favor, a abrir las Escrituras. Libro de Éxodo, segundo libro en la Biblia. Libro de Éxodo en el capítulo 1, por favor. Éxodo en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 12. Desde el versículo 5 al versículo 12. Muy bien. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Amén al Señor, amén al Señor. Debo tomarme unos minutos, los menores que pueda, para establecer, si el Espíritu del Señor me permite, una ubicación histórica respecto de la situación que vamos a conversar este día y los próximos, en los cuales estaremos empeñados en obtener un entendimiento acerca de cómo Dios, el Señor, utilizó especialmente a Moisés, su siervo, para liberar a su pueblo, al pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Pero necesitamos entonces que cada persona que tiene acceso a esta página pueda tener la mejor claridad. Sabemos, hemos hablado antes, por ejemplo, de Abraham, que después fue llamado Abraham como padre de multitudes. Bueno, él finalmente tuvo a un hijo llamado Isaac, y con su mujer tuvieron luego dos hijos, Esaú y Jacob. Siendo Esaú el mayor, sin embargo, la Escritura dice que el Señor amó a Jacob. Y eso significa que por el lado de Jacob, y no de Esaú, por el lado de Jacob, el Señor permitió la bendición de que Jacob tuviera 12 hijos. Estos 12 hijos finalmente van a ser las 12 tribus de Israel. Pero Jacob con sus 12 hijos salieron de una tierra que Dios les había dado, ¿no? Allá en Canaán, salieron de allá y se vinieron a vivir a Egipto, donde gobernaba uno de los hijos de Jacob, José, el número 11 en el orden de precedencia. Como gobernaba José, entonces se le asignó a Jacob y a toda su familia, que era un número de 70, lo acabamos de leer,
Se le asignó un lugar en un sector especial, un muy buen lugar, quizás sí, de lo mejor que tenía Egipto, y se le asignó Gosén, entonces, un lugar para que establecieran sus viviendas. Y vivieron bien, mientras José fue el gran gobernante de Egipto, el segundo del faraón. Faraón era una figura, nomás el que gobernaba todo era José. Mientras José vivió, entonces su padre, todos sus hermanos, toda la familia, familia que empezó a crecer, claramente a fructificar. Mientras José gobernaba, todos estuvieron bien. El problema es que, lo leímos recién, murió José, murió el faraón que era cercano, que era amigo de José. Vinieron otras formas de gobierno, otros reyes, y se produjeron entonces dos cuestiones que provocaron un resultado acerca del cual hemos de conversar hoy. Lo primero es que cambió el reino, entonces ya José dejó de ser el centro, vinieron otros gobiernos, otros gobernadores. Pero también entonces cambió el faraón cercano a José, vinieron otros reyes que no conocían a José, seguramente de oídas sí le habían oído, pero no le conocían directamente. Y mientras este hecho ocurría, las personas que trabajaban con José, que conocían mucho, empezaron a envejecer y a morir todos, como murió José. Pero por el otro lado dice, lo acabamos de leer, dice que el pueblo de Israel, que llegaron 70 a Egipto, empezaron, dice, a fructificar y a multiplicarse, tanto que hay un minuto en que uno de los nuevos reyes hace el análisis con sus colaboradores, y él dice, este pueblo crece muy rápidamente, se hace muy fuerte, y cuando tengamos una guerra, si nosotros no tomamos el gobierno, el control, estos se van a unir a los enemigos y nos van a atacar, y ellos finalmente se van a ir libres y vamos a perder aquí. Entonces, aquí dice que hay que actuar con inteligencia. Hay una versión anterior, creo yo, más apegada al original y al sentido de la palabra, que el rey dice, actuemos con astucia. Actuemos con astucia, dice el rey. ¿Por qué es importante? Es por lo de Génesis capítulo 3, verso 1. Cuando dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del huerto. ¿Recuérdense? O cuando el Señor Jesucristo hacía notar que también algunos de los apóstoles se refirió al tema, haciendo notar que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos del reino. Y obvio que tiene que ser así, porque la astucia está ligada con el engaño, está ligada con la posibilidad de tomar ventaja, con la posibilidad de aprovechar una situación en beneficio propio. Ahí no hay sabiduría, no, la astucia es el manejo de situaciones. ¿Qué hace este rey que no conocía a José? José, que ya estaba muerto, dice, bueno, como este pueblo crece, entonces lo que vamos a hacer primero es poner comisionados por sectores, por grupos, de manera que a este pueblo se le exija un rendimiento en su trabajo, ¿no? Y bueno, se le trate con fuerza, violentamente, con golpes, ¿no? Y el que no termina una tarea abundante, amplia, bueno, seguirá trabajando hasta que la termine nomás. Y si no descansa y viene el nuevo día, deberá seguir trabajando. Mal que mal, con golpes, todos deben trabajar. Era la situación que vivía, Israel después de varios años en que habían vivido también bajo el gobierno de José allí en Egipto. La primera medida fue poner entonces
estos capataces sobre el pueblo, que le exigían entonces rendimientos, que les exigían entonces trabajo forzado, de tal manera de hacer de ellos una estadía lo más terrible posible. Lo segundo es que el rey dice que, aunque estos trabajan mucho, sin embargo, siguen fructificando, siguen aumentando, tenemos que parar esto. Y lo que hacen es imponer una ley. Dice el escrito acá, pudiera ser que a lo mejor podamos compartirlo. Dice que el rey llamó a 2 mujeres, 2 parteras. Si me gusta acompañar, Éxodo capítulo 1, verso 15, habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Las parteras eran las que atendían. Pido perdón si la explicación es excesivamente obvia, pero pudiera ser que alguna persona joven, no conozca el término. Las parteras eran las que atendían los partos de las mujeres, ¿no? Cuando daban a luz sus hijos. Muy bien. Entonces el rey habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, atienda por favor. Si es hijo varón, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey, sino que preservaron la vida a los niños. Observe por favor la orden, la instrucción del rey. No es palabra de cualquier persona. A todos los hijos, a todos los varones del pueblo hebreo, debía la partera asesinarlo en el momento de nacer, en el momento de ver su sexo. La Escritura dice que las parteras temieron a Dios. No lo hicieron así, el rey les llamó, ellas dieron algunas explicaciones, finalmente el Señor bendijo a las parteras, está todo escrito acá. Sin embargo, mire el versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo, por favor, esto es terrible. Verso 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, a todos los egipcios, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Por favor, considere el hecho. A partir de ese día, los egipcios andaban todos allí atentos, observando qué mujer hebrea estaba embarazada, qué mujer hebrea tenía una guatita prominente, y tratando de averiguar cuándo tenía que dar a luz al hijo, cuándo iba a ser el parto. Y luego que una mujer se veía ahí con su guaguita, interesada, preocupada, tratando, en algunos casos estoy seguro, muchos casos, a la fuerza de determinar si era un varón o una mujercita. Porque si era varón, tenían orden del rey de matarlo. Imagínense el ambiente, imagínense la guerra terrible, imagínense el sufrimiento en la casa de los hebreos. El capítulo 2 hace referencia a una familia puntual. Dice que hay un hombre, un varón de la familia de Leví, un levita de las familias sacerdotales, que tomó entonces por mujer a una hija de Leví. También esa era la instrucción, todo estaba en orden, pero como la tomó por mujer, entonces se casaron y ella concibió y dio a luz un hijo. Y va a decir el verso 2, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Escondido, hermano. He tratado de imaginarme muchas veces cómo lo hicieron para que esa guagüita no llorara, para que esa guagüita no se escuchara, para que ese bebito no se notara en el vecindario que ahí había un bebito pequeño. Lo mantuvieron 3 meses. Yo creo que los tiempos más difíciles, en términos de que era cuando más débil era la criatura, no hay duda de eso. Y lo que hace luego es que no pudieron seguirlo ocultando, entonces prepararon una canasta con brea por dentro, por fuera, seguramente pusieron allí paja, algunos pañitos, y allí pusieron a ese bebito, ¿no?, para echarlo al río.
Dice que la hermana mayor estaba observando de cierta distancia, pero el bebito fue ahí en una canasta entonces y fue echado al río. En ese mismo río, más allá, estaba la princesa, la hija del rey de la época, con sus doncellas, estaban bañándose. Bueno, había una posibilidad de que ese bebito se salvara. Porque las posibilidades de que terminara ahogado eran múltiples, muchas. Desde que se diera vuelta la canastita, por el manoteo del bebito allí. De hecho, dicen que cuando abrieron la canasta, la hija del rey con sus doncellas, dice que el bebito lloraba. Y cuando los niños lloran, pequeñitos, siempre están moviendo las patitas, las manitas. Era cosa de que se volcara la canasta y adiós guaguita, adiós bebito, ¿qué iba a ser el pequeñito? 3 meses tenía. La otra posibilidad era que llegara a manos de las doncellas y de la hija del rey, que observaran, tuvieran testimonio que era de los hijos de los hebreos. Y era obvio que tenía que serlo, porque ninguna egipcia iba a usar ese procedimiento. Entonces, si un bebito pequeño estaba en ese lugar, de esa manera, era clarísimo que se trataba de un bebito de una mujer hebrea. Entonces, según la orden del rey, ¿qué debía hacer la hija del rey y las doncellas que estaban con ella? Si no tomar al bebito, la instrucción era: tomen a todo varón y échenlo al río. Ese bebito ya estaba en el río, era cosa de tomarlo nomás y sumergirlo. Habían muchas posibilidades de que este pequeñito muriera allí, muchas. La única posibilidad que tenía de sobrevivir era que llegara bien, en la canastita, llegara bien donde la hija del rey, y que la hija del rey aceptara que ese niño debía, siendo varoncito, debía vivir, ella aceptara, y por lo tanto ella le diera protección. Era la única posibilidad que tenía. En términos de porcentaje, hermano, poquito, porcentaje muy pequeño de vida. O sea, este niño que vamos a ver que se va a llamar Moisés, la hija del rey le pone Moisés, porque dice ella: yo le saqué de las aguas. Pero vamos a ver que este niño que se va a llamar Moisés, entonces, tenía todas las posibilidades. Quiero decirle que cuando se habla de Moisés salvado de las aguas, yo me permito decirle que Moisés fue salvo o salvado de la muerte 2 veces. 2 veces siendo pequeñito. 2 veces. La primera vez tiene que ver con el decreto del rey, que todo niño varón tenía que morir, fuera que lo matara la partera o fuera que el pueblo, al ver que había nacido un niño, lo tomaran y lo echaran al río. Era la primera oportunidad, era por decreto del rey, era por palabra del rey. La segunda posibilidad era que, si no ocurría la primera, entonces la segunda era que las aguas del río lo consumieran y allí muriera entonces ahogado. Lo hermoso en esta figura, esta experiencia en el inicio de la vida de Moisés, es que la Escritura da testimonio de que este Moisés estaba preservado por el Señor. Este Moisés fue claramente una manifestación del gobierno, de la autoridad, del poder de Dios para bendecir a sus hijos. Lo conversaremos en los próximos días. Una vez que crece Moisés, el Señor se le va a aparecer y lo va a comisionar precisamente para una tarea que el Señor le tenía reservada. Qué bueno es saber, amigos y hermanos, que nuestro bendito Dios y Padre no hace las cosas por reacción,
sino que Él todo lo tiene ordenado, todo lo tiene planificado, todo está bajo su administración. Él es el Señor, Él es el Dios del cielo y de la tierra. Bendito sea Él. Él tiene toda la autoridad en su vida. En el caso de Moisés, entonces, quiero insistir en eso, el Señor opera de tal manera, tan milagrosamente, hermanos, tan milagrosamente, que le libra de una doble condena de muerte. Del decreto del rey o de las leyes que el rey había establecido y de las aguas del río, el Señor le libra y le da vida entonces. ¿Por qué es tan importante que lo veamos de esta manera como está escrito? Estamos intentando no torcer nada, no deducir nada de lo que está aquí expuesto. ¿Por qué es tan importante verlo cuidadosamente? Porque, amados hermanos, esta es una palabra que puede y debe aplicarse a nuestro presente. Quiero decirle que nuestros niños, los hijos de nuestros hermanos y hermanas, los bebitos que están siendo en estos tiempos concebidos en el vientre de nuestras hermanas y luego van siendo dados a luz y empiezan el proceso de vida y empiezan a desarrollarse. Quiero decirle que todos nuestros niños viven ahora la misma situación que vivió Moisés antes de llamarse Moisés. Cuando recién estaba en el vientre de su madre, de ahí en adelante, Moisés vive una experiencia, amigos, hermanos, que es la misma experiencia que viven ahora nuestros niños. Quiero ver si lo puedo explicar por la gracia de Dios. Dijimos que Moisés tenía una doble condena de muerte. Usted lo recuerda. Primero por la ley del rey, que todo varón tenía que morir. Y segundo por las aguas del río. Respecto de la primera, eso de la ley del rey, ¿existe o no existe en este tiempo leyes humanas, especialmente en este país, que se han tomado también de otros llamados países desarrollados, no hay duda? Pero ¿existen o no leyes establecidas por los hombres que dicen que todo niño debe vivir lo más libre posible, lo más solo posible? Que los papás no tienen autoridad formativa sobre los hijos, que los hijos deben decidir respecto de todo en sus vidas, de las ropas que se ponen, de lo que comen o no comen, de lo que hacen o no hacen, con qué cosita juegan y con cuál no, lo deciden los niños. Aún su sexualidad lo deciden los niños pequeñitos cuando nada de esto saben. Dígame si las leyes que han firmado, que han establecido los hombres, no dicen que los niños deben ser criados de esta manera, con mucho respeto, criados como animalitos, sin disciplina, sin orden, sin autoridad en la casa, sin reglas claras, sin establecer modelos donde la gracia, donde la manifestación de el respeto mutuo, la consideración del otro, donde el respeto a los padres y a los mayores absolutamente no existe. O sea, hoy día tenemos leyes, amigos y hermanos, leyes que dicen que todo niño debe ser criado de cualquier manera, así le llaman ellos, con toda libertad. Lo que están diciendo es que los niños deben ser criados en un libertinaje tal que en nada difieren de los animalitos. A ver si el Señor nos permite y observamos cuál es la consecuencia de esto. ¿Cuál es la consecuencia? Porque luego está lo de las aguas, que era la segunda condena de muerte que tuvo Moisés.
Bueno, las aguas en las Escrituras tienen que ver con la forma de vida en que nosotros hoy estamos inmersos. La Escritura habla de la corriente del mundo, como un gran río que lleva todo, que invade todo y que arrastra todo. Y dígame si hoy día la corriente del mundo no es una corriente que le entrega instrucciones y enseñanza y forma de vida a nuestros niños, que lo único que busca hacer de ellos seres no pensantes, seres sin disciplina, seres sin afecto, sin amor. Dígame si los ejemplos que reciben desde las autoridades más altas a niveles gubernamentales, en la forma de hablar, las groserías, las actitudes, las malas prácticas, pasando por la gente que todo el mundo está obligado a ver todos los días. Estoy pensando un poco en la televisión, con malos modelos, malos ejemplos, malos valores, un vocabulario grosero, soez. En los colegios, ¿qué autoridad tiene un profesor respecto de los niños? Hablo de clases presenciales. ¿Qué autoridad tienen? Los padres, ¿qué autoridad tienen sobre los hijos? Si un padre quiere disciplinar a un hijo, el niño va a la comisaría y el que lo pasa mal es el papá o la mamá, no el niño. ¿Y qué decimos de los modelos que tienen que ver con el uso del cuerpo, que tienen que ver con la exhibición del cuerpo, que tienen que ver con el uso del sexo? Hoy día que una señorita se case con otra mujer es un acontecimiento, aparece en las primeras páginas de los diarios como una gran cosa. Que un hombre sea declarado o él mismo declare públicamente que tiene apetito sexual con una persona del mismo sexo y que le atrae y que lo ama. Entonces todo el mundo dice, qué bonito, eso se llama libertad. Y quiero decirle que eso se llama pecado, amigo y hermano. Eso no tiene dos nombres, eso es pecado, eso es abominación delante de Dios. El Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios, nos permite ver allá, especialmente en Génesis capítulo 2, cuando el Señor dijo, por esta causa dejará el hombre, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El hombre se unirá a su mujer, ninguna otra opción. Pero ¿qué es lo que ven nuestros niños? Para nosotros, los que ya hemos vivido varios años, claramente esta cosa nos preocupa, nos inquieta. ¿Saben lo más terrible de esto? Y por eso la palabra de estos días. Porque lo más terrible es que nuestros niños, desde pequeñitos, desde bebitos, están viendo esta forma de vida. Y para ellos, cuando tengan 15, 18, 20 años, va a ser normal. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, igual que Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué necesitamos? Venir ahora a el salvataje de nuestros niños. Necesitamos ahora comprometernos en salvar a nuestros niños de la condena de muerte que hay sobre ellos. ¿Sabe? Lo primero, debo decirlo en 2 o 3 frases porque el tiempo lamentablemente se me acaba. Pero mire, lo voy a decir aunque no lo leamos. En el capítulo 4 de Hechos, Juan y Pedro sanan a un hombre enfermo y le provocan libertad de aquella situación. Las autoridades religiosas encarcelaron y golpearon a Juan y Pedro y les obligaron a que nunca más predicaran de Cristo el Señor. ¿Saben lo que dicen Juan y Pedro a esta gente? Les dice, juzgad vosotros si es menester. Si lo mejor es obedecerle a ustedes antes que al Dios de los cielos. En la crianza de nuestros hijos, en la formación de nuestros hijos, no puede faltar, amigo y hermano, este principio de Dios. Debe juzgarse todos los días, ante cada hecho, ante cada situación que nos rodea, debe juzgarse si es mejor obedecer a los hombres, a sus leyes, a sus malas prácticas, a sus malas maneras de vida, si es mejor obedecer a los hombres que obedecer al Dios de los cielos y a la palabra que está sobre nosotros. La pregunta es, ¿qué dice la palabra que está sobre nosotros?
El primer modelo, voy a leer aunque sean 2 citas, necesito dejarlas, amigos, hermanos. Hebreos capítulo 12, hermanos, Hebreos capítulo 12. Lo primero que va a decir en el versículo 5 y 6 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, esta es la responsabilidad de un padre, de una madre sobre los hijos. La exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué estamos diciendo? Que la formación de un hijo, de una hijita, es fundamental, es principio de Dios, la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Estar todos los días con la enseñanza, con la instrucción, con la palabra, enseñando modales, formas, maneras que agraden a Dios el Señor. Y cuando alguien se sale de la norma, alguien excede la instrucción, entonces corresponde no una disciplina física adecuada a la edad, hecha con sabiduría, pero debe haber para corregir entonces aquello que se ha excedido, aquello que no está bien. La Escritura va a decir, Proverbios capítulo 22, verso 6, instruye, enseña, forma al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte del buen camino en el cual ha sido enseñado. Un solo texto y termino por causa de la hora. Mire por favor el peligro que hay cuando los hijos se les cría sin disciplina. Proverbios capítulo 5, hermanos. Proverbios, en el capítulo 5, Proverbios capítulo 5, versículos 5 y 6. Bendito es el Señor, bendito es el Señor. Por favor, leamos el 5 y 6, pero vamos a terminar el 22, que es lo que me importa finalmente. Dice el 5 y 6, sus pies descienden. Está hablando de aquellos que no tienen corrección, que no tienen formación. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, al lugar de los muertos. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Entonces en el 7 va a decir, ahora pues, hijos, oídme. Por favor, versículo 22. Versículo 22 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Hermanos y amigos, si nuestros hijos, si nuestros niños, si nuestros bebitos no son formados en la disciplina del Señor, no son enseñados, aunque la corriente del mundo y aunque las leyes de los hombres digan lo contrario, si nuestros niños no son formados en Cristo por la palabra del Señor, bajo el gobierno de Cristo, bajo la instrucción que el Señor nos ha dado, nosotros, también los que tengan religión, van a perder a sus hijos. Los van a perder porque hay decreto de reyes, decreto de hombres que declaran entonces que nuestros niños deben crecer, ya lo dijimos, como animalitos, para que finalmente cada uno haga lo que su corazón pecaminoso les señale y terminen, como dijimos, sin disciplina, terminen en la muerte. Pero además está la corriente del sistema del mundo que los va a llevar a formas de vida que desagradan a Dios, que deshonran a Dios y que provocan la muerte. No olvide que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué hacemos? Atendemos la voz del Señor.
Efesios capítulo 6, versículo 4. Padre, cuidado, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso de no provocarlos a ira es no los expongan a la ira de Dios. La ira de Dios que tiene que ver con pecado, que tiene que ver con faltar a su instrucción, a su normativa permanente. Amados amigos y hermanos, en el amor del Señor, verdad, con algún dolor en el alma, me permito decirles en el nombre del Señor, salvemos a nuestros niños, salvemos a nuestros bebitos, salvemos a estas criaturas que se están recién formando, que recién están viniendo del vientre de la mamita. Trabajemos con ellos desde el primer momento de vida, a medida que van creciendo, que no falte en ellos la palabra de Dios, que no falte en ellos la instrucción, en una forma de vida normal, donde haya disciplina, orden, respeto, consideración, donde el varoncito sea un varoncito siempre y la niña sea una niña siempre, una doncella que agrade, que honre al Señor con su vida, con su cuerpo. Amados, sean bendecidos en el nombre del Señor. Clamo al Espíritu Santo de Dios que gobierne sus vidas y que ponga luz en sus almas para tratar con nuestros niños y con nuestros jóvenes, a fin de que finalmente en su vida agraden al Dios de los cielos y reciban bendición. Que el Señor a ustedes les bendiga. Amén.